Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones poder tenerlos ustedes aquí reunidos desde sus casas, ya sea por sus teléfonos, computadoras, laptops o cualquier otro dispositivo electrónico conectado para poder alabar a nuestro Señor juntos. Si quiero invitar que me acompañe con los siguientes cantos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios.
buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Ahorita les acompañen a la lectura en el libro de los Salmos, el capítulo 137. Libro de los Salmos, el capítulo 137. Dice la palabra del Señor: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Señor bendiga su palabra. Voy a pedir, hermanos, que allá en sus hogares me acompañen en oración. Padre Celestial, damos muchas gracias, oh Dios, por permitirnos estar aquí, Señor, para alabar su nombre, para exaltar y glorificar al Señor, cada uno de nuestros hogares, oh Señor, pero eso no quita, Señor, que la iglesia siga funcionando, y damos gracias a usted por eso. Quiero pedir, Señor, para que usted bendiga el canto que resta, Señor, y también la exposición de su palabra, y que su nombre siempre sea glorificado. Por Jesús, amén. Señor les bendiga, hermanos, que vamos con un canto. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo.
una memoria, recuerdo de la redención. Es lo que anhelo yo. Hermanos, muy buenas tardes. Dice nuestro lema, ¿lo puedes decir conmigo, por favor? Es más, voy a darle un tiempo para que usted lo pueda escribir ahí donde está en su hogar, como familia, que podamos escribir todo nuestro lema en el Facebook en este momento. Comience usted a escribirlo desde ya. Yo quiero darle la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Si usted no es parte de nuestro bebé y hoy está aquí por un link que alguien le pasó, porque iba de camino en el Facebook y le apareció de alguna manera, gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerles por aquí. Mi nombre es Mario Solís, soy su servidor aquí en el EBB San Rafael y nosotros tenemos un lema y es el que los hermanos están terminando de apuntar ahorita para poder enviar. ¿Está bien? Voy a decirlo yo a ver cómo nos ha ido. Dice así: no existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para que el EBB San Rafael sea una iglesia saludable y generosa. Ese es nuestro lema y qué gusto que estamos aquí en este momento para la alabanza de la gloria de nuestro Señor. ¿Sabe? Quiero comenzar contándole la historia. Comienzo contándole la historia de un hombre que tal vez usted haya escuchado o haya mencionado. Este hombre es D.L. Moody, un evangelista muy famoso de los Estados Unidos. D.L. Moody fue un hombre que recibió a Cristo en su juventud y una vez que lo hizo, tomó la resolución poco después de ser salvo de que él nunca iba a dejar pasar 24 horas sin hablar por lo menos con una persona sobre su alma. La forma en que D.L. Moody entendía el evangelismo era tremendamente. Era un hombre muy consistente en lo que hacía y cada día, en las 24 horas que tenía, él iba y buscaba a alguien para compartirle el evangelio. ¿Saben? Aunque la vida de él era muy ocupada, siempre buscaba la oportunidad para hacer esto. Y cuenta la historia que D.L. Moody una vez llegó a su casa, ya era de noche, y se acordó que no había compartido el evangelio con nadie todavía. Y él pensó, este fue un día perdido, no veo a nadie a esta hora. Pero de todas maneras él decidió salir de su casa otra vez, bajar, ponerse en la puerta, y cuando estaba observando, vio a lo lejos un hombre en un faro, un perfecto desconocido para él. Pero para aquella persona bajo aquel faro, aquel hombre, no era un desconocido de D.L. Moody. Entonces D.L. Moody se acercó y le dijo, ¿es usted un cristiano? Y el hombre contestó, no, es de su incumbencia si lo soy o no. Es más, si usted no fuera un predicador, yo lo arrojaría a ese caño por su impertinencia. Dicen que D.L. Moody se quedó un poco serio, él dijo unas palabras serias y siguió su camino. Al día siguiente, aquel hombre llamó a uno de los amigos que trabajaba con Moody y le dijo, ese hombre que trabaja con ustedes está haciendo más mal que bien. Dice que le dijo, tiene celos sin conocimiento. Me detuvo anoche a mí, decía este hombre, un desconocido, para llegar y decirme cosas. Y me dijo, usted es cristiano. Y yo le dije, yo no soy cristiano. Y me dijo cosas que no importaban. ¿Sabe? Yo le dije a él, si usted no fuera un predicador, yo lo tiraría a ese caño. Entonces, el amigo de Moody, que había escuchado esto, envió a llamar a Moody y le dijo, Moody, usted insultó a un conocido mío en la calle anoche. Y él me dice que si usted no hubiera sido un predicador, él lo había tirado a ese caño por impertinente. Y Moody salió un poco cabizbajo, dicen, de esa oficina de su amigo, preguntándose si él estaba haciendo más mal que bien, si realmente tenía celos sin conocimiento.
Bueno, pasaron algunas semanas, hermanos, y una noche Moody estaba en su cama cuando yo dice que un enorme estruendo en la calle y escuchaba unos golpes en la puerta y él saltó de la cama pensando que la casa se estaba quemando o algo pasaba. Y cuando llegó a la puerta que estaban golpeando, dice que ahí estaba parado delante de él aquel hombre, el que él había visto hace unas semanas debajo del faro, el que le había dicho a su amigo que de no ser porque era un predicador le hubiera tirado un caño. Y le dijo: señor Moody, no he dormido tranquilo desde aquella noche en que usted me habló bajo el farol. Y he venido a esta hora intempestiva para que usted me diga lo que debo hacer para ser salvo. Wow, Moody lo llevó adentro de su casa y este hombre conoció a Jesucristo. Hermano, la consistencia de este evangelista le llevó a ser conocido como el mayor evangelista norteamericano del siglo XIX. ¿Y sabe cómo llegó a hacer esto? No porque Moody pensaba en él o porque Moody quería sobresalir, no. Le llevó a hacer esto gracias a que él siguió el estándar de Cristo. Mis hermanos, el sermón de esta mañana se titula La consistencia divina y es parte de nuestra serie del Ministerio de Retiro de Jesús, basada en el estudio expositivo que hacemos del libro de Marcos. Es más, saqué cuentas y esta es la enseñanza número 45 del libro de Marcos para gloria del Señor. Así que yo le invito a ir a su Biblia, busque Marcos por favor el capítulo 8. Marcos el capítulo 8, leeremos los versículos del 1 al 10. Marcos 8 de 1 al 10. En este pasaje, hermanos, Jesús nos enseñará la importancia de ser consistentes teniéndole a Él como estándar. Marcos 8 del 1 al 10. Si usted está sentado, le invito a ponerse en pie para leer la palabra de Dios con toda la reverencia que ella se merece. Recuerde que aunque ahorita estamos en esta situación particular, para los que ven este video más adelante, le cuento, estamos a mitad de una pandemia, la última que ha ocurrido en el mundo. No sabemos cuánto tiempo más durará, ni cuándo pasará, ni si habrá otra próximamente, llamada COVID-19, es el nombre de la enfermedad, que ha afectado a miles de personas, centenares de miles. Y por este motivo estamos reunidos en esas transmisiones de una manera diferente a como lo acostumbramos normalmente. Pero estamos en Marcos capítulo 8 y los versículos del 1 al 10 dicen lo siguiente. Ya llegó, sígame con su vista, por favor. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Quiero invitarle a que pueda tomar su lugar en este momento. Mis hermanos, Jesús ya está iniciando su último año de ministerio. Después de haber discutido con los fariseos sobre su falsa incredulidad, que apuntaba a cuestiones meramente superficiales, como por qué no se lavan las manos, cosas que eran tradición y que no eran parte de la ley, comenzó lo que los teólogos conocen como el ministerio del retiro. Aquí a la parte del mapa, lo vimos la semana pasada, el mapa que usted puede ver aquí, esa es la ruta del ministerio del retiro de Jesucristo. Jesús se ha separado del bullicio de Galilea, estaba en Galilea y se los va a llevar al norte. Aquella región era meramente gentil. Para los que no lo saben, un gentil es una persona que no es judía. Los judíos le conocían como gentiles. El vocablo gentil conlleva la ilustración de un perro muerto, así le llamaban los judíos. Los judíos no se relacionaban con los gentiles, pero Jesús tenía muy claro que el evangelio no era solamente para judíos. Él dice en Juan 1, a través del escritor Juan, el Espíritu Santo lo inspira para decir: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y después dice el versículo 12 algo que es precioso: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Jesús sabía eso, así que va a llevar a sus discípulos al ministerio del retiro y lo va a llevar a tierra de gentiles.
Así que el Señor agarra hacia el norte, a la zona de Tiro y de Sidón. Allí vimos cuando el Señor habló con la mujer sirofenicia. Después él decide hacerse hacia el este y comienza a bajar por Decápolis. Y fue la que vimos la semana pasada del plan de Dios, de que Dios planea donde Él quiere, como Él quiere y para lo que Él quiere. Y parece que Jesús se ha mantenido en este lugar, hermanos. ¿Sabe? Jesús está en esto siempre acercando a los discípulos para que tengan la respuesta que vamos a ver en unas cuantas semanas, ya próximamente, en unas cuantas enseñanzas. La pregunta que está para responderse en los primeros 8 capítulos del Evangelio de Marcos es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? Y ahí viene la respuesta más adelante: el Hijo del Hombre que vino para servir, el Mesías que vino para servir. Así que Jesús los va a llevar ahí para poder mostrarles, hermanos, cómo ellos vienen para servir, porque hacemos bien sus seguidores en poder servir como nuestro líder, como nuestro maestro, como nuestro Señor sirve. Así que estos meses que cuentan los teólogos, que son como 8 meses desde que salen de Galilea y comienzan a subir por toda esta zona hasta donde estamos ahorita, han estado muchos milagros ocurriendo. Nosotros tenemos registrados 3, pero sabemos que pueden haber muchos más. Y ya hemos visto los primeros 2. El primero, de la mujer sirofenicia, tiene que ver con una fe profunda. ¿Qué es lo que necesitamos para entender claramente que Jesús es el Cristo? Que Jesús es Dios mismo. Y el segundo tiene que ver con la manera en que Dios trabaja. Jesús quiere que ellos entiendan que si Jesús es Dios, Dios planea y trabaja como Él quiere, donde Él quiere y para lo que Él quiere. Y estas verdades, hermanos, están arraigándose en los seguidores del reino, en esos discípulos. Ellos están viendo a Jesús actuar. Y aquí Jesús les expondrá una verdad que sería radicalmente importante en el contexto de la época y que tiene aplicaciones para nosotros. Y hermanos, este pasaje que vamos a ver o que leímos ahorita solo se encuentra en Mateo y Marcos. Y hay algunas personas que señalan que es el mismo la alimentación de los 5,000, pero tenemos varias razones que da el texto que nos permite evidenciar que no es así. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos al texto de una vez. Versículo 1, por favor, con su vista. Marcos 8, versículo 1. Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos. Hermanos, en aquellos días es especialmente un hecho, o es prácticamente un hecho, que Jesús y sus discípulos se han mantenido en la misma región de Decápolis. Deberían de estar ahí al lago o al sureste del mar de Galilea, porque la comida de la que se hablaba es común en zonas costeras. Está hablando acerca de pescado, está hablando acerca de peces. Además, en el versículo 10, cuando llega el versículo 10, dice que entraron en la barca. Y esto da a entender que una vez que comieron, que ocurrió el milagro, estaban listos para partir. Y aquí nos encontramos la primera diferencia, lo que le decía ahorita con respecto a la alimentación de los 5,000. Cuando Jesús alimentó a los 5,000 se encontraba en Betsaida, al lado noroeste del mar de Galilea. Y aquí está en el sureste. Además de esto, la segunda diferencia es que en esta ocasión fue Jesús quien decidió llamar a sus discípulos. En el otro pasaje, los sinópticos registran que fueron los discípulos los que buscaron a Jesús para ver qué harían con la multitud. Fue diferente la forma en que actuaron. Tercera diferencia está en el versículo 2. Tengo compasión de que la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Hermanos, la gente tenía ya 3 días y en la alimentación de los 5,000 solo llevaban un día. Y aquí hay algo importante, y es una cuarta diferencia que es importantísima en el contexto de la época. En Betsaida la mayoría de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, dice Mateo, o sea, digamos que a las 20,000 personas, en total, hermanos, eran judíos la gran mayoría. Pero en esta región, esos 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, eran gentiles. Y es un detalle importante, porque lo que le comentaba ahorita, no podemos perder la perspectiva de que los judíos creían que el Mesías venía solo para el pueblo judío. Pero en el plan de Dios, el misterio del que Pablo habla en muchas de sus cartas constantemente, era que la salvación no se limitaba solamente a judíos. Así que aquí Jesús va a repetir un milagro con un propósito tremendo. Pero yo quisiera destacar una palabra que es clave aquí. El Señor les dijo en el versículo 8, capítulo 8, versículo 2, tengo compasión. Hermanos, esta palabra en el original significa literalmente movérsele los intestinos. Es una palabra que no habla de sufrir por, sino sufrir con. Es lo que nosotros diríamos, se le partió el corazón.
Cuando usted dice, ay, me parte el corazón esta situación. Eso sintió Jesús. Él sintió esa compasión. Y aquí hay algo impresionante, hermanos, porque Jesús explica en el versículo 2 y 3 por qué se le parte el corazón. Él le dice, sigamos leyendo, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Wow, hermanos. Aquí vemos que Dios tiene cuidado de las personas. A Jesús le preocupa que algunos se vayan en ayunas y que en el camino se desmayen. Personas que viven de lejos, dice el Señor. Ahora, ¿cómo sabía el Señor que venían de lejos? ¿Cómo sabía que se podían desmayar? Wow, hermanos, porque el Señor es omnisciente, hermanos. Y su compasión es una muestra de misericordia. ¿Saben, mis hermanos y amigos que nos ven? Jesús aquí está mostrándole a los suyos a ser compasivos, a ser misericordiosos, a pensar más en los demás que en sí mismos. Como vimos en la enseñanza pasada, Él es un Dios que planea donde quiere, como quiere y para lo que quiere. Amén, hermanos. Creemos en esto. Dios planea dónde, cómo y para lo que Él quiere. Pero hermanos, es tremendamente precioso saber que Dios no lo hace caprichosamente. Dios decide en medio de sus planes mostrar la misericordia a nosotros, los seres humanos. Y esta es una muestra más de la consistencia del Señor en su ser, de su inmutabilidad, porque Él no cambia, un atributo divino. Por eso su palabra afirma que Él no cambia, hermanos. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Cuando usted llega a Hebreos 13:8, se confirma posteriormente este relato, lo que ya sabemos nosotros en la actualidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos y por siempre, hermanos. A lo largo de toda la historia humana, hermanos, podemos ver un Dios consistente, podemos ver consistencia divina y hemos visto que el Señor siempre ha mostrado misericordia. Usted ha escuchado gente que dice, el Dios del Antiguo Testamento era más castigador. Le digo algo, yo creo que eso es desconocer las Escrituras. Porque, mis hermanos, pensemos, esto para mí lo dice alguien que no es creyente o que ha empezado recientemente a ser creyente. Porque un creyente años debería ver la consistencia de nuestro Dios. Piensa en el Edén. Desde el Edén, cuando el hombre se revela abiertamente contra él y luego trata de justificarse, Dios de antemano le había provisto una solución al problema. Ahora, el hombre merecía morir. El hombre merecía nunca más volver a estar en relación con su Creador. Pero Dios, en su misericordia, tenía otros planes. ¡Wow! El Señor decide, en ese mismo momento en que el hombre peca, no solamente, hermanos, vestirle, no solamente conservarle la vida física, sino darle una promesa y todo el castigo tirarlo, hermanos, sobre la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza, hermanos, de la serpiente, mis hermanos. ¡Qué misericordioso es el Señor! En Éxodo 34:6, Dios mismo dice de él, es Dios hablando, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y es Dios el que está diciendo eso. El salmista repitió esta verdad en el Salmo 103:8 también, hablando de la misericordia de Dios. Hermanos, ¿no dijo el profeta Jeremías en medio de sus lamentaciones que a pesar de lo que Israel había provocado, las misericordias del Señor eran nuevas cada mañana porque grande es su fidelidad? Esto lo encontramos en Lamentaciones 3:22 y 23. ¿Ha leído el Salmo 136? Es una muestra preciosa de todo lo que tenemos por las misericordias de Dios. Así que lo que tenemos es una muestra clara de la consistencia de Dios en su trato, hermanos. ¿Cambió la compasión de Dios cuando alimentó hace unos meses a los judíos, ahora que alimentaba a los gentiles? Para nada. Es más, en este caso particular nos muestra que su misericordia no está limitada a su pueblo nada más, ni al pueblo étnico en aquel momento, ni al espiritual en la realidad. Sobre esto dice J.C. Ryle, Jesús tiene compasión aún de aquellos que no son su pueblo, los que carecen de fe y de misericordia, los seguidores de este mundo. Siente compasión por ellos aunque ellos no le conozcan. Murió por ellos aunque a ellos les preocupe poco lo que Él hizo en la cruz. Los recibiría con misericordia y los perdonaría libremente solo con que se arrepintieran y creyeran en Él. ¡Wow! Y sigue diciendo J.C. Ryle, evitemos, hermanos, y esto es tremendo lo que dice él, evitemos medir el amor de Cristo según patrones humanos.
Evitemos medir la misericordia de Cristo según patrones humanos. Él tiene un amor especial, una misericordia especial, sin duda, a su propio pueblo creyente. Amén, amén por eso, amén, hermanos. Pero también tiene un amor compasivo en general por los desagradecidos y los malos. Por eso es que la palabra enseña que su amor excede todo conocimiento, mis hermanos. Así que aquí tenemos una muestra clara de la consistencia de Dios en su forma de ser, de pensar, de actuar, de su misericordia. Y esa forma consistente de Dios se ve contrapuesta en los siguientes versículos que veremos a continuación. Versículos 4 y 5, por favor. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Hermanos, los discípulos han escuchado a Jesús decir que tiene compasión de estos hombres. Como lo mencionamos, ¿ves? Era Cristo el que le dice a los discípulos, no al revés. Es Jesús diciéndoles, llamó a los discípulos y diciéndoles. Hermanos, yo pregunto, ¿por qué los discípulos no preguntaron el primer día sobre la comida, como en el otro lado del mar? O tal vez el segundo día. ¿Será que para ellos revestía menos importancia el tratarse de gentiles? Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta esta respuesta, pero la pregunta que hacen nos pone a pensar. Hermano, ¿usted cree posible que ellos ya hubiesen olvidado el otro milagro? Yo diría a todas luces que no. Yo personalmente creo, hermanos, que hay dos posibles argumentos. Primero, su pregunta no cuestionaba el poder del Señor, cuestionaba su propósito. Aquí la pregunta no es tanto un cómo, sino un para qué. ¿Para qué va a alimentar a los gentiles? Lo segundo es que creo, hermanos, que a los primeros discípulos de Cristo les pasa lo mismo que a nosotros, sus discípulos postreros. Aún habiendo visto al Señor actuar, siempre dudamos de lo que Él puede hacer, hermanos. ¿Le ha pasado a usted? A lo mejor la situación actual suya es igual o muy parecida a la que tuvo en algún momento antes. ¿Y por qué dudamos ahorita del Señor si el Señor antes nos mostró su compasión, su misericordia, su amor, su respaldo? Usted dice, esa situación yo ya la he vivido. Tal vez no sea exactamente igual, pero el principio es el mismo. Una necesidad en nuestra vida y un Dios que la ha suplido. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué entonces nos cuesta tanto a veces ver al Señor de la misma manera que Él ya mostró su poder y su amor, sabiendo que puede trabajar ahorita, hermanos? Bueno, mis hermanos, yo creo que ambos argumentos, el preguntar el propósito para qué Dios hace las cosas y el otro, hermanos, de no creer, hermanos, en el corazón o dudar de lo que Él puede hacer, tienen un común denominador. Y ese común denominador se llama egoísmo. A los discípulos, hermanos, parecía no interesarles los gentiles que escuchaban de Jesús. ¿Cuántas veces nos asemejamos a los discípulos nosotros, hermanos? ¿Sabe? Pensamos tanto en nosotros que no logramos sacar la vista de nuestro propio entorno. Mis hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted pudo hablarle a alguien del amor de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo hacer una transmisión? Sí, usted. No el estudio bíblico, no la iglesia donde usted se congrega si usted no es parte del EBB, para decir en un video, hey, yo quiero hablarle del amor de Jesús. Yo quiero contarles que yo tengo una esperanza en medio de esta situación, en cualquier situación. Su nombre es Jesucristo. ¿Cómo nos cuesta, hermanos, sacar la mirada de nosotros? ¿Cómo nos cuesta pensar en los demás? A estas personas les costaba pensar en los demás, mis hermanos. ¿Sabe qué más, hermanos? Muchas veces dudamos del poder de Dios para proveernos, porque no hemos confiado en su poder para sostenernos. De labios para afuera podemos cantar, ¿cómo podré estar triste de decir, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí? Pero en realidad lo creemos, hermanos. En realidad creemos eso del Señor. ¿Sabe otra razón por la cual somos egoístas? Porque nos creemos merecedores de lo que tenemos. Así que nos aferramos a lo que tenemos, que Dios nos lo ha provisto. Y no nos aferramos al Señor que lo proveyó. En estos tiempos que vivimos de pandemia, muchos estamos pensando en cómo rendir lo que tenemos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque eso da una falsa sensación de seguridad. Así que muchos deciden confiar más en su salario que en el Dios que lo proveyó. Muchos confían en que siguen teniendo un trabajo, pero Dios podría no permitirnos ni siquiera levantarnos al día siguiente, hermanos.
Por favor, piense, ¿cuánto tiempo pasamos pensando en nuestras necesidades casi de una manera idólatra? Parece que idolatráramos nuestras necesidades, hermanos, y hiciéramos cualquier cosa con tal de suplirlas, sea cual sea la necesidad, yo no sé. Lo que sí sé es que la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, yo debería estar contento con eso. La Biblia me enseña que de gran ganancia es la piedad, la vida cristiana, el carácter cristiano, si lo acompaño de contentamiento, pues nada hemos traído a este mundo y sin duda nada sacaremos de él. Ahí es cuando viene el contexto de esta que le acabo de mencionar este versículo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero hay otros que tienen otras necesidades y casi las idolatran. Es casi un ídolo para muchos, hermanos. ¿Sabes? Estos discípulos iban a tener la bendición de, siendo ellos judíos, comer con gentiles. Algo abominable para ellos. Qué difícil. Decían, no, ¿cómo vamos a comer nosotros con gentiles? Eso está prohibido, no podemos hacer eso. Y hermanos, qué difícil es la vida cuando pienso, como dice un refrán popular costarricense, primero mis dientes y después mis parientes. Hermanos, es interesantísimo que Jesús nos responde a la pregunta del versículo 4. Versículo 4, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan estos aquí en el desierto? 5, Jesús respondió, no, Jesús no respondió nada. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Hermanos, gloria a Dios, porque a veces el Señor no escucha lo que pedimos y no lo responde, porque estaríamos ya muertos o con muchas cicatrices si Dios nos diera lo que nosotros queremos. Oh sí, usted que está ahí, que usted dice, no es cierto, sí es cierto. Dios le va a dar a usted lo que usted ocupa, lo que usted necesita, no lo que usted quiere. Porque si Dios nos diera lo que queríamos, seríamos más mal agradecidos y nos pensaríamos merecedores. Es el problema, hermanos, de las cosas, que cuando tenemos algo pensamos que lo merecemos. Y no, hermanos, si yo no merecemos nada, perdón, sí merecemos una cosa, merecemos el infierno. Porque no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno. A partir de ahí, hermanos, todo lo que tenemos es dado por misericordia del Señor, por su gracia, y no podemos adueñarnos de ellos, ni tampoco establecer las formas en que creemos que Dios debe trabajar para con nosotros. El Señor les dice, ¿cuánto tienen? 7 panes. Y luego ocurrió un verdadero milagro, hermanos. Sigamos leyendo versículos del 6 al 10. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Wow. Hermano, Jesús sació la multitud. Quiero que por favor se fije en el versículo número 4. La pregunta de ellos fue, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan? Versículo 8, y comieron y se saciaron. Es la misma palabra, hermanos, en español y en el original. ¿Se acuerdan la pregunta del versículo 4? Jesús respondió, yo puedo saciarlos, sin decir nada con su boca. Jesús lo ha dicho otra vez, con creces. En esta ocasión se recogieron 7 canastas, hermanos. Ahora usted dice, en la alimentación de 5,000 se recogieron ¿cuántas? 12 canastas. Pero hay una diferencia, hermanos, que la palabra usada aquí en el original de canastas es spuris, que era una canasta usada por los gentiles muy grandes. Eran lo suficientemente grandes para que alguien entrara en ellos. Fue en una de estas donde cuando estaba persiguiendo a Pablo y ocupaban que saliera de Damasco, lo montaron en Hechos 9:25. En Hechos 9:25 dice que estaban persiguiendo a Pablo y lo metieron en una canasta y lo sacaron para que él pudiera irse a la ciudad. Ese es el tamaño de canasta, tan grande como para que cabiera un hombre maduro, spuris. Mientras que los judíos, aquellas 12 canastas del lado de Betsaida, son copiños. Y cofiños, hermanos, son canastas donde entran un par de panes para llevar, algo así como una lonchera en la actualidad. Y yo creo que Jesús nos deja registrado esto, hermanos, para mostrar la dimensión de ese milagro y su compasión, para decir, los gentiles no son menos, para mostrar su misericordia para los gentiles también. 4,000 hombres sin contar niños y mujeres, dice Mateo 15:38, o sea, entre 15,000 y 20,000 personas. Y al final, hermanos, el versículo número 9
dice esto, comieron 4,000, el versículo 10, y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Hermanos, esta región de Dalmanuta no se encuentra en la literatura secular que tenemos de la época y no se encuentra en ninguna otra parte del Evangelio. No obstante, hermanos, los estudiosos dicen que es un lugar entre Magdala y entre Capernaum. Ahí fue donde se fueron, a este lugar. Leí un poco acerca de que arqueólogos han encontrado un puerto entre Magdala y Capernaum y a lo mejor ese puerto era Dalmanuta. No sabemos. Pero hermanos, el Señor se fue de ahí habiendo hecho un milagro y mostrado su compasión, su misericordia. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de estos, hermanos? ¿Sabe? Hoy vamos a englobar nuestra aplicación en dos áreas. Primero yo quiero que veamos qué aprendemos acerca de Dios. Lo primero es ver que tenemos un Dios inmutable, esto es un Dios que no cambia. Y esa es una verdad tremenda que debe estar arraigada en nuestro corazón, porque el Dios de la Biblia es un Dios verdadero, real y activo. Hermanos, Dios proveyó 5,000 hombres judíos y sus familias, luego proveyó 4,000 hombres gentiles y sus familias, y lo hizo no por ellos, sino por Él, porque Dios es fiel a su palabra, hermanos, y en su palabra Él es misericordioso y clemente, movido a compasión, dicen ambos pasajes. Dice el Señor que Él fue movido a compasión cuando vio esos 5,000. Dice aquí que el mismo Señor dijo, tengo compasión cuando vio esos 4,000, hermanos. ¿Sabe? Hay personas que a veces ven los relatos bíblicos con una lejanía tremenda. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Y el mismo enemigo también nos quiere engañar. Pero hermanos, el Dios que alimentó a estos 16,000 es el mismo que te alimenta a vos y me alimenta a mí hoy. A nivel espiritual y a nivel físico. Porque Dios no ha cambiado. Amén, hermanos. Dios no cambiará. Amén, hermanos. Escriba ahí. Amén. Yo creo eso. Y las promesas hechas a su iglesia y a sus hijos seguirán activas hasta que estemos con Él. Así que hoy nuestro corazón debe vivir agradecido porque tenemos un Dios que no cambia. No es un Dios que va a cambiar porque Él es inmutable y gloria a Dios por eso, hermanos. Eso es lo primero que quiero que veamos. ¿Sabes? Si usted es creyente, usted confía en un Dios que no cambia. Y cuando no entendemos los propósitos de Dios, nos consuelan sus promesas. Y yo amo esta frase y la tengo en mi corazón hace más de 6 años. Cuando no entendemos los propósitos de Dios, nos consuelan sus promesas, hermanos. ¿Sabe? Lo segundo que vemos no solamente es que Dios no cambia, sino que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. Como dice J.C. Ryle, hermanos, nunca debemos permitir dudar del poder de Cristo para suplir las necesidades espirituales de todos los suyos. Tiene pan en abundancia para cada alma que confía en Él. Fin de la cita, hermanos. ¿Sabe? Aun cuando como creyentes nos sintamos débiles, seamos inconstantes, inconsistentes, aun cuando nos sintamos a veces vacíos, hermanos, o corrompidos, no debemos caer en la desesperación mientras Jesús viva, hermanos. Porque el Señor hay un interminable, hermanos, fuente de misericordia, de gracia a disposición de todos los creyentes. Todo está en Cristo. ¿No hemos estudiado nosotros que la Biblia enseña que en Él habita toda la plenitud? Hermanos, nunca dude de la provisión de Dios para las necesidades transitorias de todo su pueblo. El Señor conoce las circunstancias, hermanos. Nunca permite, hermanos, que crezcan las dudas en que el Señor puede darle lo que usted necesita. No dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Sabe quién dijo eso? El apóstol Pablo. ¿Y sabe dónde lo dijo? En la cárcel. Pero el Espíritu Santo lo usó para recordar esto. ¡Wow! Dios tiene cuidado de nuestras necesidades, de cada necesidad en su vida. Usted que me ve ahorita, yo tengo una necesidad, tal vez sea física, que es la más visible. Dios tiene cuidado de eso. Tal vez sea espiritual. Usted sabe que la Biblia enseña que emociones, mente, corazón, alma, espíritu, todo es lo mismo. Intercambia las palabras para hablar de todo esto. Se refiere a la parte inmaterial del ser. Tal vez hay algún tipo de necesidad. ¿Sabe? El Señor puede suplir esas necesidades. Él es Dios. Él puede suplir las necesidades. Lo que ocupa es un corazón que se acerque a Él. Él dice Santiago 4, acercaos y yo me acercaré. El Espíritu Santo inspirando a Santiago enseñó eso. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Se siente usted con necesidades? ¿Siente que no la puede suplir? Ocupa acercarse un poco más al Señor.
Porque tenemos un Dios que no cambia, tenemos un Dios que suple necesidades. Yo no sé su necesidad, Dios la sabe. Le aseguro que Él la puede suplir. Él le va a dar lo que usted necesita, porque Él es Dios. Son sus promesas y las promesas de Dios no cambian. Y Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra. Y gloria a Dios por eso. Ahora quiero que hagamos nuestra parte también acerca de nosotros. Hermanos, de la misma manera que el Señor es consistente en lo que hace por nosotros, nosotros deberíamos ser consistentes en nuestra forma de vivir el cristianismo. Sea consistentemente misericordioso. Jesús es una roca para estar firmemente anclado sobre Él, no una arena donde hundirnos. Lamentablemente, muchos cristianos viven como si su fe fuera una arena movediza. Pero la fe verdadera es la fe del Hijo de Dios, Gálatas 2:20. Y esa fe está fundamentada sobre la roca. Deuteronomio 32 dice que Él es la roca cuya obra es perfecta. Hermano, la única manera de ser consistente es que estemos consistentemente en la roca que es Cristo, hermanos. Pero lamentablemente muchos creyentes, o algunos que se consideran creyentes, parecen estar más anclados en las arenas de las circunstancias que en la roca sólida de nuestro Señor. Y sabe, la muestra visible de un ancla espiritual en la arena es el egoísmo. La mejor definición que yo conozco de egoísmo está en la palabra de Dios, 1 Corintios 10:24, hermanos. Usted lo puede ver aquí en la pantalla. 1 Corintios 10:24 dice: ninguno busque su propio bien. ¿Sabe? El egoísmo es buscar el propio bien. Y eso nos pasa cuando nos centramos más en nosotros que en Cristo. Los discípulos no creyeron en la alimentación de los 5,000 porque estaban endurecidos, dice Marcos 6:52. Y aquí volvieron a preguntar porque su egoísmo no les permitía ver que Dios podía suplir dicha necesidad otra vez. Ellos no lo habían olvidado. Simplemente pensaron que esta vez sería ellos comiendo con gentiles. Y no, qué mal eso. Mi propio bien no es comer con ellos, jamás. Qué mal, hermanos. Pero quiero que piense por un momento. ¿Cuántas veces Dios le ha suplido una necesidad? Mi respuesta, la de Mario Solís, es muchas. A usted también. Amén, hermanos. Dios le suplió muchas necesidades. Amén. Escríbalo ahí. Digamos que ahorita estoy en necesidad. El Dios que suplió necesidades pasadas es el mismo Dios que está hoy conmigo. Amén. Amén, claro. Él es consistente. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Le pregunto, ya hablamos de esto, ¿yo merezco que Dios supla mis necesidades? No, pero Él las suplió una vez ya. Así que cuando Dios suple algo, si no he sido constante en meditar en su palabra y mi corazón no está en Cristo, y ponga atención a esto, yo no veo eso que suplió como una misericordia, lo veo como un derecho. Y la misericordia se centra en Dios y el derecho se centra en mí. La misericordia dice, es suyo, Señor. ¿Y qué dice el derecho? Es mío. Y si la primera vez que Dios proveyó para cubrir una necesidad, hermanos, y con necesidad no hablo de algo meramente material, hablo de otras cosas. Por ejemplo, Dios me ha provisto un hijo a mí. 2. Uno a punto de poder verle. Pero Él es provisión de Dios, no derecho mío. Pero cuando no he dado gracias y no he meditado en su misericordia, me vuelvo egoísta. Y la próxima vez esperaré que Dios actúe igual porque es mi derecho y no su misericordia. Y el egoísmo no me permite ver la misericordia de Dios en cada detalle de mi vida, sino que lo veo como un derecho. Así que cuando soy egoísta, me alejo de ser misericordioso. Y si me alejo de ser misericordioso, me alejo de parecerme a Cristo. ¿Todo por qué? Porque no vi las cosas como una misericordia de Dios, sino como un derecho mío. Dios suplió ayer. ¿Dios va a suplir hoy? Amén. Si es su voluntad. Dijo Pablo, hay momentos en que he tenido escasez, hay momentos en que he tenido abundancia. ¿Dios dejó de ser fiel cuando tuvo escasez? ¿O Dios fue más fiel cuando tuvo abundancia? No, para nada. Dios siempre continuó siendo fiel. Lo que pasa es que Dios no está obligado a responderme siempre de la misma manera porque Él es Dios y Él decide cómo responder. Pero cuando yo veo su respuesta como mi derecho, como mío, entonces cuando Dios no responde, me alejo de Dios y no puedo ser misericordioso porque no vi su misericordia. Y eso me hace inconstante. Y por eso hay creyentes que por el egoísmo
tienen su ancla en una arena movediza, no en la roca sólida que es Cristo. Y hermano, hermana, eso va a dañarle. Eso es pecado, eso no es correcto. Nada de lo que tenemos es nuestro, todo le pertenece al Señor. Hasta nuestra vida es de Él. Así que debemos dejar de pensar en yo y comenzar a pensar en Él y Él. Hermano, misericordia es un mandato de Dios para nosotros. Efesios 4:32 dice que debemos ser misericordiosos unos con otros. Y nos pone como estándar Cristo. Antes sed benignos, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como Cristo también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es lo que dice, hermanos. Nos pone como estándar ¿quién? Como Cristo. Usted no puede decir, esa persona no merece que yo la trate bien porque me trató mal. Ahí, ¿quién es el estándar? Ahí el estándar es usted, no es Cristo. Y eso es egoísmo. Estoy pensando en mi estándar, en que me trató a mí. Ese pasaje es una muestra clara que Jesús a nivel espiritual estaba expandiendo el evangelio a los gentiles, el que acabamos de leer, hermanos. Él les estaba mostrando misericordia por los gentiles, estaba enseñándoles a ser misericordiosos. Nosotros también debemos ser misericordiosos, no egoístas. Y como la misericordia tiene el estándar de Jesús, nuestra forma de ver si somos o no egoístas es viendo a Jesús. Le quiero poner un ejemplo. Usted tiene un problema con alguien y usted está enojado con esa persona y usted dice, es que me dañó. Y como el estándar es Jesús, yo pregunto, ¿le dañó más de lo que usted ha dañado a Jesús? Muy probablemente no. Por usted y por mí fue crucificado el Señor. Nadie puede hacer algo peor que eso. Entonces, si yo digo, me dañó, mi estándar soy yo. Mi estándar no es Cristo. Y si mi estándar soy yo soy egoísta y no puedo ser misericordioso como Jesús. Me alejo de Jesús. Otro ejemplo. Es que esa persona, yo no la saludo porque ella no me saluda. Wow. ¿Cuántos días hemos estado lejos del Señor? Y en su misericordia el sol sigue saliendo. Hermano, amigo que nos ve, deje su yo-yo, deje su egoísmo y comience a ser como Cristo. Deje de pensar en suplir lo suyo y comience a suplir lo de otros. Viva una vida donde usted se olvide de usted mismo. La psicología dice, quiérase, piense en usted mismo, ámese, tenga alta autoestima, todo es un yo-yo. Y sabe una cosa, hermanos, ahorita hay más psicólogos que nunca. Y hay más problemas sociales, emocionales, espirituales que nunca. ¿Sabe por qué? Porque ese no es el camino para la plenitud. Jesús alimentó a estos hombres gentiles, espiritual y físicamente, para mostrarnos que no hay nadie que no sea merecedor de amor y de misericordia, por más malo que sea. Es esa misericordia la que nos tiene con vida. Así que si tiene algo contra alguien, arréglelo. Trate de ser como Jesús, que su estándar sea Jesús. Si alguien le dañó, ahora que termine esto, llámelo y dígale, sabe, yo pasé una situación y yo me sentí dañado, lastimado. Pero sabe una cosa, yo le perdono. Y si la otra persona me va a responder, ¿qué le pasa? No importa, usted hágalo. Sea como Jesús, sea consistentemente misericordioso. Piense en el bien del otro, no piense en su propio bien. Porque la misericordia de Dios es la que te tiene con vida. Y esa misericordia tenemos que reproducir, cristianos. Esa consistencia divina. Así que por favor, deje de pensar en el yo y comience a pensar como Jesús. Sea constante con un estilo de vida misericordioso y verá cómo el pensar en los demás, el pasar por alto las ofensas y el tener a Jesús como estándar le darán una mejor vida que usted puede tener, porque es la vida abundante que Jesús ofrece. Así que para terminar, hermano, amigo que nos ve, yo quiero preguntarle, ¿qué tan consistentes somos nosotros en la vida cristiana? ¿Sabe? El Señor va a suplir las necesidades. Hemos visto la aplicación con respecto al Señor. Él no cambia y gloria a Dios por eso. Y Él suple las necesidades. Y con respecto a nosotros, hermanos, ¿cuánto egoísmo tenemos? Si hubiera un egoístómetro, ¿cómo salimos? ¿Quiere saberlo? Piense cuántas cosas usted dice que son suyas. Que diga, mío, mi. Entre más mí, usted le suma puntos a ese egoístómetro. Todo debería apuntar a Cristo siempre, todo.
Si el matrimonio que yo tengo con mi esposa, mi esposa, si ese matrimonio entiendo que es para la gloria de Dios, entonces voy a glorificar a Dios porque el estándar es Cristo. Si el trabajo en el que estoy es para glorificar a Dios, yo voy a amar a mi jefe como Cristo me amó muy siendo un pecador. Si el lugar donde yo me relaciono, tal vez en mi hogar, hay situaciones, tal vez uno vive con sus papás, uno vive con sus hermanos, con sus hijos, tal vez hay una situación ahí medio tensa, siempre está dispuesta a hacer el bien. O tal vez usted viva con ellos igual en una situación tensa. Deje de pensar en usted. Piensa en cómo podemos parecernos a Cristo, en ser misericordiosos, inclusive cuando la gente no piensa que tienen que hacerlo. Y le digo una cosa, el que más tiene no siempre es el que más retiene, la Biblia enseña eso, sino el que más está dispuesto a dar, porque reproduce el carácter de Cristo. Ojalá eso seamos nosotros. Tengamos consistencia divina, no seamos inconsistentes, sino consistentes como el Señor lo es. Vamos a orar. Póngase en pie de donde está usted, por favor. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Yo sé que me está viendo por una pantalla, por un teléfono, algo así, pero quiero que medite un ratito. Con su cabeza inclinada, esto no tiene nada de místico, mágico, no va a suceder nada. Pero Dios ha puesto en mi corazón decirle esto. ¿Qué tan consistentes espiritualmente hablando somos, hermanos? Amigos, tal vez usted nos está acompañando hoy y dice, yo no soy muy consistente. Lo primero es poder tener un estándar, y para que Cristo sea el estándar hay que arrepentirse y creer en Él. Creer en la obra salvífica de Él y entregarse a Él. Sí, le estoy hablando, no estoy diciendo gente que no va a una iglesia o que no va al EBB, no, estoy hablándole a cualquier persona que sabe que no está reproduciendo el carácter de Cristo. Que no sabe cuál es su estándar. Hay gente que lleva años en una iglesia, pero no lleva años en Cristo. Tal vez usted ocupa reconciliarse con el Señor. A usted creyente, que vivimos en esta lucha diaria, hemos sido consistentes en la reproducción del carácter del Señor. ¿Sabe? La próxima enseñanza aprenderemos 4 cosas que vemos en estos pasajes que hemos analizado las últimas semanas. Pero yo creo que un buen punto para partir es esto. He sido consistente. En muchas cosas podemos ser consistentes. En nuestros tratos a los demás, en nuestro trato a nuestra familia, en nuestra forma de comportarnos a nivel laboral, educativo, a nivel de hogar. No sea la gente que termina de escuchar un sermón y dice qué bueno, pero no aplica ningún cambio a su vida. No piense que el otro cambie, porque usted no puede hacer que la otra persona cambie, pero usted sí puede cambiar para que las cosas mejoren. Le digo una cosa, cuando yo cambio, aunque nada cambie, todo cambia. Si usted está esperando que alguien más cambie, usted no está siendo misericordioso, está siendo egoísta. No espere que alguien más cambie. Usted se va a seguir siendo igual, sí, pero usted es el que está siendo ahorita confrontado por el Espíritu Santo para cambiar. Entonces usted tiene que terminar esto y mandar un mensaje, hacer una llamada y decirle a alguien, perdón, quiero que sepa que estoy para usted. Yo no sé cómo responder a otra persona, pero usted está haciendo algo correcto porque está asemejándose a Cristo. Ame a esos gentiles de su vida. No piense en los prejuicios de por medio. Seamos consistentes como el Señor Jesús. Padre, gracias por cada hermano y hermana que está conectado. Oro, Jesús, por si hay una persona que está viendo este mensaje en algún momento, Señor, y sabe que no te conoce como Señor y Salvador, para que pueda arrepentirse, pueda pedirte misericordia, clamarte, Señor, y para que tu Espíritu Santo, con arrepentimiento y fe, mueva su corazón a esta persona, para que a partir de hoy pueda comenzar a reproducir el carácter de Cristo por la obra del Espíritu Santo en su vida. Y oro por los creyentes, Jesús, porque cuánto ocupamos dejar el egoísmo del yo, y comenzar, Señor, a pensar en cómo reproducir su carácter. Ser misericordioso, Dios. Esto es no buscar el propio bien, sino, Señor, ser compasivos, tener ese sentimiento de reproducir su carácter, Jesús. Gracias por ser bueno, Jesús.
y por haber hablado en nuestros corazones en esta mañana. Sé exaltado y glorificado en todo, Padre. Por Jesús lo pedimos y te agradecemos. Amén y amén. Qué gran Dios tenemos. Amén. Porfa, siempre, siempre, siempre piensa en esto. Tenemos un gran Dios que puede, Él no cambia y puede suplir toda necesidad. Y yo debo cambiar para asemejarse a ese gran Dios. Que Dios me los bendiga grandemente. Ha sido un gusto vernos en esta mañana. Muchas bendiciones. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por